Oye, Javier, yo quiero saber por qué mierda estamos grabando un domingo en la noche, weón. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me Puta, es que tenías tuve que ir a grabando un Chile, domingo? weón. Tengo que ir a Chile, tengo un llamado de urgencia. Javier, Ah, para que la gente sepa, va a Chile por un mes. Entonces nos pusimos a grabar como locos, po, para que ustedes, nuestros auditores, tengan material que escuchar mientras no grabamos, porque Javier no va a grabar ni una mamá en Chile. No, claramente. No, es que por las catástrofes de ese país, que ojalá que llegue y no me reciba ninguna. Porque, weón, tengo un amigo que estaba allá y ocurrió todo. Incendio, la muerte de Piñera, y ahora se volvió y ya no hay incendios. Pero que el weón iba en el helicóptero con Piñera, ¿no? Pues No. esa catástrofe no le afectó al ciudadano No pie, le pues, afectó, por supuesto, pero yo le dije, ándate de Chile, llevaste las catástrofes. Oh, pero quién sabe, porque estás todavía a pisar Chile y van a pasar puras cosas buenas. Quizás, pues, ¿Cachai? Y va a llegar el supertanker ahí encima de los de los incendios, weón. no, los acabaron. Y quizás logramos la paz mundial y cosas así como aterrizó y Chile clasifica al mundial y ese tipo de cosas. No Chile sé, clasifica. weón. Sí, pues, bueno. Sí, divertido que este capítulo lo vamos a lanzar como en un mes, entonces en volada, weón. Ya no va a existir Chile para entonces. Quizás No Chile, sabemos, país, no sabemos. claro, memes. A este ritmo, weón. Weón, a mí me mandan noticias todos los días, puras weas terribles, weón. Que se murió, no sé, el alcalde de Florida, ¿cachaste esa weá? Ah, sí, lo leí, pues, bueno. ¿Y leíste hoy día lo de la Municipalidad de Las Condes? Apareció También. muerto un tesorero. Sí. Oye, pero la weá de Florida, cuando lo leíste, ¿tú pensaste en la Florida? ¿O pensaste en Florida, Miami? Yo pensé en Florida, Miami, porque es extraño, Florida. Y claro, porque en Santiago es la Florida, pero Florida, la otra comuna está en el sur, ¿no? Yo no tenía idea que eso existía, weón. Yo lo Ya, leí ahí y está. yo pensé que era un error, que estaba mal escrito. Pero me llamó la atención como que era muy... Como ya si esto estuviera mal escrito, el error está muchas veces en la misma noticia. No puede ser. Exacto. No, pero las noticias tienen títulos muy tendenciosos de esa forma que te confunden. Sí, oye, sí que estaba la cagada en Chile, weón. Sí. Tengo miedo. Está ahí, pero bueno, voy a estar unos días allá, así que me voy, dejo este invierno y estos países alias primer mundo. Y para ello tener un buen internet, ya que hemos sufrido las consecuencias de eso en este continente. Ahí en nuestro último capítulo, Coque nos comentó largamente también de eso. Le mandamos un saludo a Coque de todo esto. Gran, alto capítulo fue el de Coque, muy bien recibido, capítulo más comentado en la historia de este podcast. Hay otro capítulo que ya va a estar al aire cuando salga este. Pero esto no es spoiler. Bueno, y ese capítulo también le fue muy bien. Aunque en verdad no sabemos porque no lo hemos subido. Pero mirando en retrospectiva, sí, no, fue muy exitoso también, el capítulo con Dago. Nuestros invitados, o sea, nuestros auditores deben estar pensando que esto es como una especie de volver al futuro. Sí. Como paralelos que tenemos y que si va y piso una mariposa, voy a cambiar el pasado al estilo Homero Simpson y voy a perder a todos mis amigos. ¡Tá! Sí, bueno, hoy día vamos a hablar de temas mucho menos, porque el capítulo anterior estuvimos hablando de arquitectura, de urbanismo, nos pusimos el sombrero técnico y hablamos de temas cultos. Hoy día vamos a hablar de una web absolutamente banal. Vamos a hablar de la cultura del Kawini. Así es, o chisme, como le quieran decir ustedes. Chismes. Oye, pero sí. antes, no olviden de seguirnos en nuestro Instagram, porque quizás no nos llegan hasta el final hoy día, entonces mejor les decimos al tiro inmediato. tpl.podcast en Instagram y nos pueden seguir en Spotify, darle seguir, poner la campanita si van a recibir notificación y compártalo con sus amigos. Ahí leí algunos mensajes, desde Argentina nos mandaron saludos. Pese a los mensajes de Coque que dijo, igual nos escucharon, así que estuvo bueno eso. Agradecerle los comentarios. Y subió la cantidad de escuchas de gente argentina, bueno, así que yo creo que vamos a empezar a insultar más países. Que nos escuchan. Claro, pero primero grabemos con varios invitados y después insultamos mejor, porque si no nos vamos a quedar sin gente. Sí, me parece. Oye, pero vamos al tema de hoy. Y hablemos primero también un poco de los chismes en Chile, porque nosotros, tú y yo trabajamos en Chile, alcanzamos a trabajar en oficina, bueno, como muchos presencial hasta el 2019 prácticamente, y después ya el mundo remoto, entonces el chisme como que cambió. Y te pregunto, Alonso, ¿cómo fue para ti tú estuviste en grandes empresas multinacionales, compañías importantes? ¿Cómo era la dinámica en esos lugares? ¿O no? ¿O eran al final pequeñas empresas con nombres grandes? No sé si, o sea, había
cahuineo, había chismes como cualquier parte de Chile, creo yo. Bueno, quizás está muy cerrada mi visión, pero es la típica que llega alguien a la pega y como que no encaja bien y hay cotilleo. Si llega alguien con que tiene como el mismo apellido que un gerente, como que hay cuestionamiento, como, oye, habrá algún parentesco pero nada muy brígido. Yo he escuchado historias brígidas, tengo varios amigos que trabajan en el sector público, otros lados, y ahí como que el nivel de cahuineo es brígido, pero yo particularmente en entornos laborales no tengo mucho que contar, Juan. ¿Tú tenías algo? Puta, yo en verdad pasé en mi vida laboral ha sido como harto en startup. Entonces igual son empresas más pequeñas, 30, 45%, entonces igual todos se conocen, la verdad. Yo creo que es transversal y ha salido mucho meme en torno a eso, las fiestas de fin de año. Las fiestas de fin de año siempre algo ocurre. O en Chile, el 18. Alguien se pasa de copas, o el famoso meme como recurso humano, vamos a poner, Alonso, queremos hablar contigo del comportamiento de la última fiesta. ¿Verdad? Participar en esta reunión. Oye, me recordaste... Debería ir partido con eso, porque si no, como que no había enganchado. Pero sí, yo trabajé en una afamada aerolínea. Es que yo sabía eso, yo escuchaba esa fiestilla, escuché que hacían fiestas muy grandes. Estaba la fiesta se llamaba la fiesta, bueno, así era LAN, para que pongamos con wea. Traje el LAN hace varios años ya, de hecho ya no se llama LAN, así que no importa. Y en la época donde había opulencia, entonces había las fiestas se hacían en Movistar Arena. Y eso. Arrendaban en Movistar, había tanta plata en esa época que habían artistas, entonces yo un año estuvo DJ Méndez y la gente igual se quejó, así como que esta Yasha le ha invitado este año, cacha, y hubo un año yo no había entrado, que estuvo Kramer y sí, y hubo un año que estuvo así como puta, no me acuerdo, así como Juan Liguerra, un buen así como ese calibre. No sé si era Juan Liguerra, pero alguien así. Si invitaste a Kramer después del festival es como un ojo de la cara, salía que Kramer, obviamente después del festival fue como boom, weón. Puta, no sé qué año fue. ¿Qué año estuvo Kramer en el festival? ¿Verdad? De haber sido 2000. Uy, buena pregunta. Filo, no importa, lo mismo. Me estoy desviando. La weá es que siempre había como un artista y después había carrete. Y la fiesta de la nena brava, weón. O sea, tú veías ahí como gente agarrando todos con todos, como distintos departamentos, weón. ¿Claro abierto? ¿O la típica no? Hay 5 tragos por persona. Hay 5 tragos por persona, pero en verdad eran 2. Pero había tráfico de vouchers. Como que igual podía ir tomar más. ¿A cuántas fiestas casaste tú? Creo que a 3. Ya. A 3. Y ya, de hecho, me acuerdo de la tercera ya no había artista. Como que era el carrete nomás en el Movistar. Y creo que el año siguiente ya se cancelaron, pues, weón. O sea, ¿por COVID o porque le empezó a ir mal antes del COVID? No, esto fue hace mucho tiempo. No, mucho antes de COVID. Estamos hablando como el 2016, no, 2000. Como 2014, por ahí. Ya. Y no, por el año siguiente, que fue, yo creo que fue el impacto económico de la empresa después de que yo me fui, pues, weón. Sí, pues la gran pérdida. Las utilidades bajaron. Oye, ¿y ese lunes después de esa fiesta? Porque esta fiesta era un viernes, ¿o no? No, era un día de semana. O sea, pero bueno, era terrible. Las empresas que se precian de tal no hacen fiestas los viernes porque es más caro. Por supuesto. Entonces las fiestas se hacen día de semana y al día siguiente todos los trabajadores sentados a las 8 de la mañana. Así debe ser. Así fue. ¿Y fue así? Así es. No. No, al día siguiente había caña generalizada, gente llegaba más tarde y era un día como perdido, en verdad. Pero sí. A mí me tocó, bueno, yo trabajé en una empresa de recolección de basura. ¿Ya? Y como me decía mi jefe, bienvenido al glamuroso mundo de la basura. Y hay un dicho que dicen que lo más limpio de la basura es la basura. Me tocaron fiestas de fin de año, me tocaron aproximadamente 2 fiestas y era un matrimonio. Prácticamente era como un matrimonio, era un viernes en un local donde había mesa, pero obviamente no, tú te sentabas con tu amigo donde querías ir. Y había entrada, después un buffet de postre, después premiación de las personas y todo, y después empezaba la fiesta y era bar abierto ahí. No había límite no te daban voucher. Y lo que sí ocurría es que de repente se transformaba una especie de Kike Morandé de esto, en que tenían como bailaritas así, como mayonesa, ese estilo, y daban premios
Y los premios eran unos iPads, yo me acuerdo. Yo me acuerdo que yo estaba así como ya en la bar, estaba con un amigo y de repente dije, empezaron esto del baile como que Kiki Morandé, obviamente uno más lolo en ese momento. No fui, ahí estaban los boomers, ahí como, en verdad era un Kiki Morandé que hacía una coreografía y todo, y a los más motivados le daban un premio, po. Y era un iPad. Oye, qué top, Juan. Sí. Era top eso. Y después ¿Y qué tiene todo esto que ver con los cagüines? ¿Por qué estamos hablando de esta weá? ¿Por qué? Porque al día siguiente, cuando después hay trabajo, la gente cagüinea. Te va a decir o van a hablar o te va a llegar un mail de recursos humanos a hablar amablemente del comportamiento en el Movistar Arena. No, al menos yo nunca vi la weá escalar a ese nivel. Nunca vi así como comunicación corporativa, como se portaron mal, o como que llegara a recursos humanos a poner orden, como porque alguien se metió con alguien. Nunca vi nada de eso. Pero sí, había ese cotilleo clásico, pero es porque nosotros no. Al chileno le gusta el cagüín, ¿o no? Sí, yo creo que le gusta y se da que hay espacio de eso en la oficina. Te vas a hacer un café, vas a buscar agüita, vas a calentar tu almuerzo y ahí esa sacada de vuelta, como decimos, se da para eso. Pero yo creo que esta es mucho más grande que la oficina. El chileno le gusta el cagüín como deporte nacional. Por ejemplo. ¿Qué mitos hay? A ver, ¿qué mitos hay en torno a figuras públicas, políticas que conocemos? Claro, porque Chile, no, más que ir a hitos puntuales, yo quiero analizar el fenómeno. Entonces, creo que Chile tiene esta particularidad de que en el momento que pasa algo, bueno, en cualquier parte del país, en una hora más todos lo vamos a ver. Y vamos a festinar al respecto. Y yo recuerdo días laborales así como, estoy chato, no quiero trabajar más, y de repente pasa una weá a nivel nacional, así como un cagüín, y la weá me hizo el día. Así como me arregló la jornada. Desde weas tontas como, ¿te acordás de esa cuando Piñera se cayó? Que como que se subió una pila de escombro. No sé, escombro. Sí, me acuerdo. La chucha. Sí. Y una hora después, weón, volaban los memes por todos lados. O no sé, pues bueno, ahora esta weá de que Camila Poli sí tiene un OnlyFans en su casa. Está con su OnlyFans, claro. Weón, y alto meme, porque ¿cómo es posible que una persona que está como pagando una pena o se está forrando, ¿cachai? Como todo ese tipo de cosas, el chileno festina con esa huevo. Se ríe, celebra, los memes nosotros. Se conversan. Y no sé si ese fenómeno se repite. ¿Te acordás que hace un mes más o menos al Boric lo vieron saliendo de un edificio condominio? Entonces era como el conserje que pasó la grabación a la prensa. ¿Verdad? Y es como, el conserje mala onda. Pero sí, y todos especulando. ¿Quién es la mina? ¿Se supo quién es la mina o no? No, nunca supo. Hasta el compañero Moreira estaba defendiendo al presidente. Dijo, nunca hemos tenido un presidente joven y activo. Qué divertido. Porque más encima hay, y como que mucho respecto a los políticos, hay como mucho mito urbano en torno a figuras políticas y las fuentes son fuentes de los deseos. ¿Me entendís? Como recuerdo alguna vez decían que Bachelet en su segundo mandato andaba caída ahí estaba caída al litro. Al litro, como se dice, como que, y fuentes de los deseos, como nadie sabe, pero salía ese mito. En esos momentos donde de repente todos tienen un primo en el Ministerio del Interior. Claro. Y ahí se sabe. Cuando salen esos WhatsApp que se viralizan como, hoy los milicos se están acuartelando. Que yo tengo una tía que trabaja en el casino de los milicos. Y ella sabe. Es demasiado ese. Y gente se lo cree en serio. Hay gente que cree profundamente esos mitos. Somos crédulos, weón, como sociedad. Somos muy crédulos. Sí. No, sí. Por eso, bueno, y las fiestas, queramos o no, desinhibe mucho a la gente que dice las cosas. Donde después al día siguiente, a mí tampoco me tocó ver esto del lunes en torno a que Recursos Humanos te llame, pero sí me tocaron ver comportamientos de personas que después dejaron mucho que hablar y para las siguientes fiestas se tomaron las precauciones por lo mismo, porque se aprendió y las personas seguían trabajando. Entonces era como, hay que tener ojo con estas personas. Oye, ¿y cómo es la cosa allá en Francia? ¿Cómo es la cosa en Francia? ¿Cómo es la cosa allá? Mira, ahí estuve investigando mi fuente, que esta no son fuentes de los deseos. Y según una encuesta decía que el tema favorito del 69% de los empleados franceses es el chisme, cuando está en una oficina. Esa es la estadística que hay. No, y sumada, por ejemplo, que decían que el espacio como favorito es
cuando van a comprar un cafecito, cuando se paran como a preparar como un snack, algo, ahí viene esa conversación. Pero también planteaban que no conversan. Por ejemplo, hay un tema acá que es muy tabú, que me lo han dicho, que tiene que ver con el tema de los ingresos, de las remuneraciones, de cuánto ganan las personas. Y el estudio también hablaba de eso. Decía que entre colegas o entre trabajadores no se habla mucho de eso. Pero sí, por ejemplo, hablaban que uno en el trabajo, y creo que esto es muy similar a Chile, uno tiene un colega favorito, que con ese va a tener la confianza de quizá en un momento hablar de plata, de hablar de un tercero y todo. Yo no trabajo en una empresa francesa, pero mi esposa sí, entonces me ha comentado un poco que hay happy hour y todo, pero son mucho más recatados, como 1 o 2 y listo, nos vamos para casa. ¿Me entendí? Tampoco se da que, por ejemplo, nosotros no hemos ido a ningún cumpleaños de algún compañero de trabajo. Yo creo que los trabajos en Chile la gente tiende a armar un grupo de amigos de repente que invita a los cumpleaños y a medida que va ganando confianza los suma. Es cierto. Pero eso ha pasado acá, es como, eso es lo que yo tengo, porque yo no trabajo en una empresa francesa. Pero por ejemplo, el tema de cuánto gana uno, me decían que sí, que era bien tabú acá, la gente no tiene que conversar. Igual creo que en Chile tampoco es que la gente lo hable abiertamente. Yo creo que está tabú en todos lados, a menos que haya un país muy abierto con el tema, pero acá tampoco se habla de esa weá. ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Por qué andan hablando de lo que ganáis? No lo habláis así como, hola, ganó esto, pero tampoco te preguntará alguien de repente, pero es raro también. Es como me decían que en general no se habla de eso, ¿cachai? Como no tiene que ver cuánto gano, sino que en realidad acá me decían que gente conoce más franceses que yo, como que es muy incómodo en general hablar de plata, decía, como que era medio incómodo. A mí me pasó en un trabajo que había un weón muy raro con el que yo trabajaba, una de las personas más extrañas que yo he conocido en mi vida. ¿Ya? Y el weón tenía mucha actitud muy extraña. Yo creo que ese weón como que rayaba en lo... Yo creo que tenía alguna enfermedad. O alguna wea así. ¿Hay algo que voy a contar de lo extraño que hacía o no? Porque... muchas cosas. Sí, bueno, yo me acuerdo, este trabajo que tenía una ventana que daba a Plaza de Armas. ¿Ya? Entonces yo mi primer día, y era una oficina antigua, un edificio antiguo, entonces... ¿Y este era tu primer trabajo o era como...? Un trabajo cualquiera. Ya. Y mi primer día en esa oficina, pues era un edificio antiguo, entonces tenía oficinas, ¿cachai? No era un espacio planta abierta. Era una oficina que estábamos 3 personas. Y me acuerdo, este weón llega y agarra un paraguas, estaba ahí como en el suelo, y había un predicador en la Plaza de Armas, se escuchaba súper fuerte dentro de la oficina. ¿Ya? Y el weón me dice una frase como, no te preocupes, yo lo arreglo. Y el weón agarra el paraguas y como que lo asoma a la ventana y hace como el gesto como que dispara. Y después lo guarda y me dice, ya está solucionado. Y se caga la risa. Y yo, Espérate, ¿y te lo decía con ese tono como medio de caricatura? El weón hablaba así, tenía una voz, un tono de voz como así. No sé. Ya, pues la weá es que este weón un día me preguntó, llega así y me dice de la nada, como, oye, weón, ¿cuánto ganáis tú? Y yo como que no sé, no lo pensé, como que le respondí nomás, pues, weón. No, yo gano esto. Y el weón se enchuchó, pero ¿cómo? Y el weón ganaba menos, pues. Y llevaba más tiempo que yo. Y hacíamos la misma pega. Y bueno, pero ¿cómo? Pero si yo hago todo esto y yo soy experto en no sé qué weá de finanzas, y hago toda esta weá, y como que se enojó conmigo. Y como que él tenía más, según él tenía más habilidades que yo. Se notaba, andaba disparándole a los... Y se enojó y fue a alegar, y de ahí yo que me quedé como, ok, nunca más le voy a decir a nadie cuánto gano porque igual yo no le hice ninguna mala intención, como que solo contesté la pregunta nomás, no lo pensé. ¿Y después que te fuiste, él seguía ahí? Seguí ahí. Y después no sé qué pasó. Pero era un personaje extraño él. No, o sea, a mi personaje en trabajo no me han tocado en realidad. Como que me he hecho buena amistad en los trabajos que he tenido y todo. Sí me han pasado situaciones extrañas. De hecho, yo estuve en un primer trabajo y ese trabajo quedaba en el edificio W. ¿Ya? Y en ese momento, en el W se quedaban muchos artistas. Entonces, en esa empresa, justo en esos días se había quedado un artista muy de renombre internacional. Entonces, en ese trabajo que yo tenía... ¿Ah? Dilo, ¿quién era? Cobarde, dilo. ¿Quién era el artista? ¿Quién era el artista? Tengo que buscarlo porque lo olvidé, pero era un artista muy famoso. Pero bueno.
Digamos que era, no sé, Chayanne. Ya, digamos que era Lady Gaga, digamos, alguien así, o internacional. Y la cosa fue que en esa empresa alguien no encontró nada mejor que, como estaba la prensa abajo y la terraza quedaba alta, se puso una peluca. Entonces simuló que era este artista y se asomó y los fans empezaron a volverse locos. ¡Ay, ahí está, ahí está! Y finalmente era alguien de la empresa que se puso una peluca y nosotros estábamos ahí trabajando. De repente como que, y de repente alguien dijo, oye, miren, creen que no sé qué. Y después salió en el diario la persona que había hecho esto y finalmente había sido como un chiste que en torno a los fans y todos pensaron que el artista se había asomado y había sido así como de ese estilo. Pero personajes que querían ahí hacer un humor y no lo... Y la llevaban así. Bien, Oye, ¿y bien. tú trabajas con gente allá? Pues o sea, trabajas con personas, obviamente, pero trabajas en una empresa, oficina en Londres. ¿Cómo es el Kawin ahí? ¿Cómo es? Pero Javier, la primera hueá que conversamos cuando íbamos a empezar este podcast era que no íbamos a contar historias de la pega. Chucha. ¿En qué lugar me estáis poniendo? Pero cuenta un poco la experiencia, pero cuenta un poco la experiencia en Londres, pues, weón. ¿Cómo es con los compañeros o no podí? Sí, no, la weá, yo creo que es muy parecido a Chile, weón. Es una onda muy similar. O sea, si hay alguien que como que choca o te cae mal, vaya a tener conversaciones por interno con otras personas. Si pasa una weá como chistosa, weón, se va a comentar. ¿Tenís tu favorito? ¿Tenís un favorito? ¿Hay un amigo que podéis decir como, oye, qué weá esto? Sí, tengo mi grupito. O como Buena. uno o dos personas que... Tiendo a cabinar más con los latinos, curiosamente. De culturas parecidas, es más fácil hablar de ese tipo de cosas. ¿Idioma? También. Idioma, pero yo creo que es muy similar, weón. Muy parecido. Ahora, yo estuve investigando un poco también como, bueno, cómo es en general la cultura del Kawin en Reino Unido. ¿Ya? Y encontré como fuentes dispares. No me quedó muy claro. Encontré una encuesta por ahí del 2014 que habla de... no habla del Kawin, habla de qué define a los británicos como británicos. ¿Cachai? Entonces le preguntaron a los británicos, bueno, ¿cuáles son sus típicos hábitos? Y salen hartas cosas bien curiosas. Entre ellas está el Kawin, pero antes de ir al Kawin voy a mencionar la otra porque igual son chistosas. Entonces, los británicos dicen que... Dicen que lo que más los define como británicos es quejarse del clima. Estoy súper de acuerdo. Hacer fila. ¿Qué más? Hacer fila. Y bueno, y una de ellas es juntarse a tomar té y contarse cagüines. ¿Lo haces tú frecuentemente eso? La verdad que no. Te gustaría tomar cerveza y ahí cabrón. Sí, y de hecho es algo que sí pasa en la pega, que es que los lugares más las conversaciones más distendidas se dan yendo al pub después de la pega. Que son muy, muy de acá. Como, oye, vamos al pub. Parecido a lo que se hace en Chile, con la diferencia, claro, que el pub británico es mucho más de ir a tomar y no se come nada. Pero de ahí ya lo hablamos en un capítulo largamente. Y se conversa y se echa la talla. Y otra cosa que sale en la lista es un término que se llama curtain twitching. ¿Ya? Que significa como asomarse por la ventana y sapear lo que están haciendo los vecinos. Que eso es muy chileno también. Muy chino también. Es muy chino también. ¿Tú has hecho sapeo totalmente. de cortina? Totalmente. Una vez el vecino sabe los sabrosos grupos de WhatsApp. ¿Cuánto no ha pasado? ¿Has visto alguna vez algo así como brígido? A mí me tocó en un grupo de WhatsApp que increparon a otro que no pagaba los gastos comunes y otro dijo en un edificio pequeño. Entonces creo que eran 3 departamentos y eran 4 pisos. Entonces al final todos se conocían. Y pasaba que había un grupo de vecinos y con el COVID obviamente esos grupos se activaron más porque había que hacer aseo entre los vecinos y todo. Entonces pasó que un vecino no pagaba sus gastos comunes y debía como 1 millón de pesos. Entonces un vecino lo increpó y otro salió a secundarlo a decir sí, y pasa pidiendo comida a domicilio, porque todo le llega acá y lo vemos entrar. Entonces era como, no pagan los gastos comunes y gastan comida a domicilio. Entonces, es que el grupo de WhatsApp es como la versión digital de espiar por la cortina. Exacto, hoy en día. Y creo que es lo peor. Pero, ¿y alguna vez viste algo brígido espiando por una cortina? No, nunca llegué a esos niveles, no me tocó. ¿Tú? Yo una vez vi una tele volar por un ventanal. ¿Qué? ¿Dónde vivía, güey? ¿Qué? En Maipú.
Una vez como que estaba, como que la ventana de mi pieza daba como a otra casa. Y una vez escuché como griterío y me asomé y como, ¿qué weá está pasando? Y justo en la ventana daba como un ventanal, pues, weón. Y de repente veo una tele, de las teles viejas, sí, pues las que tenían poto. Una tele vuela, rompe el ventanal y cae en el suelo. Y yo como, oh, igual era chico, weón. Que me sorprendí. Y creo que le dije a mis viejos, así como, quizás alguien debería hacer algo. Y después seguí con mi vida. y oye, no sé, cuando estabas más adulto y vivías en edificio y todo, ¿qué onda ahí? ¿Grupo de WhatsApp? ¿Te tocó alguno? ¿Algo sabroso en algún grupo, no? No sé, weón. Tenía un grupo de WhatsApp que en la pandemia estaba muy activo y que estaba muy bueno para pedir comida, porque de repente todos los vecinos se volvieron cocineros, weón, y vendían ¿Quién no cosas. fue cocinero en pandemia? Vendían, weón, pero vendían de todo. De hecho, yo me acuerdo que me armaba combos como de distintos vecinos, porque había uno que hacía hamburguesa y uno que hacía papas fritas. Y el de las papas fritas era bacán porque eran papas fritas motivacionales. Porque en la caja de las papas fritas tenían frases. Era lo máximo. Era como comprarse, no sé, como una galleta de la fortuna. Así como, qué frase va a venir en las papas fritas. Y las puras frases como positivas, pues, que en época de pandemia se agradecían. Oye, pero yendo como cagüines del grupo de vecinos, no, como que hay peleas por la piscina, weón, y porque hay gente que baja a tomar chela y a comer pollo frito, weón, a la piscina. Se han encontrado huesos de pollo. A mí, el tema de lo que he leído en algunos grupos, el tema de la limpieza de la caca de los perros que se quejan o que dejan. Como también un llamado de atención a eso. Oye, pero y estando acá tenéis grupos de chilenos en Reino Unido, ¿no? Estoy en un grupo de chilenos en Reino Unido. Uní hace poco. Ya. Y entonces, pero me contaron algunas historias de cosas que pasaron antes que yo viniera. Hubieron una estafa ahí, como ofrecí, porque en el grupo se da mucho que gente pregunta weas como, oye, tengo pesos, ¿cómo cambio libras? O etcétera. Y gente se empezó a intercambiar entre ellos, pues weas. Y empezaron a aparecer estafadores que en el fondo decían como yo te cambio. Y los buenos nunca mandaban la plata, pues weón. Recibieron, no sé, pues recibieron libres, nunca mandaron pesos de vuelta, cosas así. Y no. Y ahora los tienen identificados. Entonces tú tenías el grupo y en la descripción del grupo están los nombres y las cuentas corrientes. Así como si esta persona te pide, ojo piojo. ¿Y por qué no manejan esas personas en ese grupo? Sí, yo creo que ya lo echaron ya del grupo, pero es como para advertir a los incautos. Yo hace poco también ingresé a un grupo y también muchas preguntas, sí, hay más preguntas también como de trámites, de visa y cosas así. Y hace poco hubo un tema con un voucher. Hay gente que compra voucher en alguna aerolínea que no vamos a nombrar porque no nos auspician. Entonces dicen, oye, no puedo viajar. Entonces la aerolínea le da un voucher y tú podés vender ese voucher, por ejemplo, si vale 1.000, lo podés vender en 600. La persona tiene 1.000. Y alguien puso el número, o sea, no era un número chileno, de hecho, y tampoco era un número francés. Entonces lo ofreció y ya, entonces la persona que lo ofrece, después aparece un chico y dice, no, ya me interesa, empieza a hablar por interno y al rato la persona interesada dice, oye, ojo, el voucher parece que es medio falso porque hay algunos números que no se ven. Y empiezan ahí, pues. Entonces empiezan a incriminar a la persona, ya, pero que mande el voucher por acá entonces, pues, para probar y todo. Y mandó capturas, pues. Y empezaron ahí todos a analizar, no, si el número se ve raro, no, mira la fecha. Y apareció la vendedora. Y la vendedora, bueno, es que le interese, me dice y le puedo dar el número sin ningún problema y después me paga. Entonces como que ahí, y se empezó a armar todo un rollo, si el voucher era verdadero o no. Y hasta ahora... Y espérate, ¿en qué aerolínea era el voucher? Iberia. ¿Esta weá? ¿Tú me contaste esto? Es que lo que pasa es que lo comenté, lo mandé a un lugar y tú lo leíste. Bueno, estaba convencido de que esta weá había pasado en mi grupo también. Yo te iba a decir como, también pasó en los británicos. No, esto ya me he contado, ya me acuerdo. Yo pensé que en los británicos era lo mismo, pero no sabía que era estafa de cambio de plata. No, es estafa de cambio de plata. Pero, y bueno, y lo que es divertido es que en ese grupo, como que igual ahora reina no sé si la paranoia, pero como que quedó un mal sabor. Entonces la otra vez, un loco una buena que ver, pues un buen dijo, vendo marraquetas. Y yo como, weón, paren todo, marraquetas en Londres. ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer? Y
Y el weón ofreció y puso sus precios, etcétera. De hecho, yo me contacté con él, le compré marraqueta. ¿Ya? Era una transacción súper chilena, pues, así como, oye, juntémonos en un metro. ¿Cachai? Claro. Una weá, yo la conté en la oficina y que lo pone así como, pero ¿cómo? ¿Cómo te vas a juntar con un metro a comprar bienes? Un par, eso mismo te diría, pues, weón. Pero es que pan, es marraqueta. No, Quizás estoy contigo. ¿Tenías dónde comprar marraqueta, no? No, de hecho, acá no. No, weón, nunca he encontrado hecho buen punto y creo que voy a buscar, weón. Pero... Yo cuando apareció este weón, de hecho, me tuve que juntar como media hora de distancia de mi oficina y yo estaba dispuesto a viajar esos 30 minutos para comprar marraqueta. Muy bien, o sea, por eso. Yo por Pisco he recorrido también esa distancia. Sí, bueno, y la cosa es que el loco en el grupo, ya, todos son los precios, y no salió alguien a ningunear como, no. ay, pero está muy caro, pero ¿por qué se quiere cagar a los compatriotas? La weá, y empezó la pelea, po, weón, en el grupo. No, espérate, pero, ¿y tú fuiste con marraqueta? Oye, están buenas, buen precio. Y yo fui a prestarle ropa al amigo. Ahí como, bien. Oye, están re buenas las marraquetas y la weá, pero qué cómo. Y ahí ninguneando, no, que están muy caras. Están muy caras. Y efectivamente, o sea, si tú las comparáis con cuánto vale una marraqueta en Chile, sí, vale mucho más. Pero hay un dicho. El que convierte no se divierte. Pero me dio risa porque la loca, fue una loca creo, que empezó a decir como, no, porque es tan caro. La gente le decía, pero si precio Londres está bien, eso es lo que cuesta el pan artesanal acá en Londres, que es cierto. Ya. Y le mina como, no, que son todos weones, que si ustedes quieren ser estafados, sean estafados. Y como, pero weón, ¿quién da la mala onda pito de nada? Y la gente ahí peleando por una marraqueta, weón. Marraqueta, weón. Oye, el grupo amigable, weón, la cagó. En mi grupo, te digo, porque estoy como hay unos chilenos en París, otros como chilenos en Francia. Y te juro que el único que vi hace poco fue el Boucher. Yo el resto ha sido todo muy amable. Y las preguntas de repente se repiten. Por ejemplo, acá hay mucha gente que necesita traductores de documentos, como que yo el otro día hice una buena acción por el grupo y en un mensaje mandé todos los traductores que han mandado. Entonces les dije, oye, acá están, pónganlo en favorito. Yo soy una persona que me gusta construir esas comunidades. Yo soy destacado en Facebook, aportador como colaborador destacado. Ese estoy yo. Entonces... Oye, que no se malentienda, el grupo no es mala onda, ¿eh? Fue pequeño incidente, el grupo es pura buena onda y si no fuera por ellos no habría accedido a las marraquetas, así que aguante grupo chileno en UK, lo llevo en mi corazón. Oye, el amigo de las marraquetas ahí. Aguante ahí una mención, ¿no? Podríamos hacer como un canje. ¿Sí? ¿Cómo te diría? ¿Cómo la mandar? ¿Cómo la mandáis? No sé, improvisamos, weón. Te las mando en el Eurostar. Va a salir barato, te puedes quejarme. Oye, la marraqueta cara. Oye, marraqueta cara, weón. Oye, pero muy maletero. No, acá lo que sí hay en un local que he encontrado, que es un localcito muy chico, empanado. Eso hay mucho acá. Es que, como hablamos, si usted escucha algún capítulo, sabrá que la comida, la empanada está en toda Latinoamérica. El restaurante de empanadas hay y varias, pero el grupo por lo menos no ofrecen. Lo que sí ofrecen en ese grupo en particular son como pastelitos de la ligua, dulces artesanales. Y eso han ofrecido de repente que se ve bueno. Oye, volvamos al tema del Kawin. Sí, pues ya pasamos a los grupos y ahí en Londres. ¿Qué más te decían de la gente de Reino Unido? Ah, ¿verdad? Porque estaba contando eso. Se fue sí, la bola completa. Nos fuimos a los grupos, pero de los países, pero está bien. Volviendo a Londres, Kawin y todo eso. Ya, pues, supuestamente como juntarse a tomar té y kawinear como un deporte nacional. Pero sé que aparte de esa encuesta, como que no encontré ninguna otra mención al respecto. Después encontré otras encuestas más recientes en que les vuelven a preguntar a los británicos qué los definen como británicos. Y ya las encuestas no salían, güey. Sale el té, como que siempre sale el té. Y siempre hablan de que el té, juntarse a tomar té es como la cura a todos los problemas. Entonces quizás como que el Kawin está ahí medio escondido dentro de él. Pero no parece ser una hueá tan... Y la pregunta es súper buena, porque ¿qué define al británico? ¿Qué pensáis que define al chileno? Oh, que me pilla desprevenido. Te vi desprevenido aquí, tucutú. Tomar, hasta quedar como Ottawa. Yo creo que... Pero dale. O sea, pero abstrayéndolo del tomar como Ottawa, yo creo que en Chile igual es como la cultura del exceso. En el sentido de que si tú comes harto, como que eres celebrado. Y si tú comes poco... eres criticado, ¿cachai? Y si tomáis mucho lo mismo, es como que todo tiene que hacerse en altas cantidades. Sí. ¿Estás de acuerdo, no? ¿Te suena? No, sí, estoy de acuerdo. Más que tomar, también creo que es como el 18. El 18 son 4 días de tomar y asado y todo, así como en exceso. Entonces,
Estoy de acuerdo contigo, pero también creo que define el... Quizás hay un tema como de la etapa que uno vive, la edad, pero también es el tema de la fiesta, ¿me entendís? Como en torno a la fiesta uno hace una actividad, en torno a una celebración y hay alcohol, hay pisco normalmente, por supuesto, entonces como que mucho se construye en torno a eso. Pero así como de definir, yo creo que estoy de acuerdo contigo, el término que acuñamos acá, Land of Memes, ha sido altamente avanzado. De hecho, estoy dando a acordarme, hace algunas semanas hubo nuevamente alguien que en su Instagram sufrió las consecuencias de Chile, que fue Peso Pluma. ¿Sí? Peso Pluma. No sabías. Tú, no sé si subiste la historia de Peso Pluma. Ese es un cagüín sabroso. Entonces tú puedes ir a leer el Instagram de Peso Pluma. Espérate, ¿cuál cagüín? O sea, yo sé toda la cual Festival de Viña, es lo único que sé. Ah, no, pues el Peso Pluma con su ex pareja a esta altura. Ah, no sé, ¿qué pasó? No sabes. No sé nada de Peso Pluma, weón. Tengo 37 años, weón. ¿Qué vas a saber yo de esos weones? Ay. Mientras googleáis, Voy. tengo una pregunta sobre el sentido del humor del chileno. ¿Ya? Y el sentido del humor del francés. No sé si podríais definir el sentido del humor del francés. Muy negro. Es Muy súper negro. negro. Es muy, muy negro el sentido del humor del francés. Es muy... Mira. Por eso también está esta caricatura de que los franceses son pesados. Que lo hemos hablado también acá y todo, que yo he contado que con mi nulo francés he podido sortearla y nunca me ha tocado alguien pesado. Bueno, también viviendo en una capital. Creo que si me voy a lugares donde no hablan, solo hablan francés, disculpen, por supuesto que podría tener mucho más problemas. Pero por lo menos acá lo que yo he entendido y conversando con franceses en inglés o en español, hay mucho humor negro entre ellos. Mucho negro. Así creo que va por ahí. Tiene sentido, porque como los pasquines, así como el Charlie Hebdo, ¿sí? Son muy de eso, weón. Como y tuvieron grandes consecuencias. Grandes consecuencias. Sí. El sentido del humor británico, ellos se autodefinen como sarcásticos. Y creo que, weón, está muy en la línea. Aunque si tú veis como el típico sketch británico, es como burlarse de sí mismos, pues, bueno, burlarse de todo. Acá igual tienen como buena noción de como las weas malas británicas y se ríen harto de eso. Los weones son súper conscientes que su cocina es basura y se cagan de la risa al respecto. Sí, a mí me sale de repente estos reels que se ríen como dicen agua, water. Sí. O sea, como que se ríen de eso, de los otros términos, y son mismos ingleses haciendo esos chistes, que van a Estados Unidos y le dicen como, ya, pero di agua, ya, pero dilo tú, vamos, haz lo tuyo. No, como la ironía, el sarcasmo, la sátira, es como el tipo de humor de estos buenos, como Monty Python, un excelente ejemplo de todo eso, por ejemplo. ¿Cuál es Monty Python? Disculpa. ¿No sabes lo que es Monty Python, Javier? Ver ¿Tú con la chucha. ¿Estás hablando de Peso Pluma? Dale. Monty Python son una serie de como películas de comedia antigua, como de los, no sé qué era, de los 70, de los 80, que se hicieron bien famosas porque las weas son como de culto. Y ahí son... No. Es como... Son como sátiras de weá. Entonces hay una que es bien famosa que se llama La vida de... Oh, no me acuerdo. La vida de... Puta, un nombre, así como John. Y que... De Brian, sorry. La vida de Brian. Que la weá se trata de que Jesús como que fue crucificado y en el fondo, atrás, había un weón que se llama Brian. Y en la historia de ese weón, que como que el weón está como rondando la historia de Jesús, pero no tiene nada que ver con lo que le pasa a Jesús. Y es como una película que hace sátira, ¿cachai? De toda la historia de Jesús, po, weón. Y estos weones, esos videos lo hicieron en los 70. Son películas. Perdón. Están en Netflix. No he escuchado. Nunca. Están en Netflix, está esa. También hay una que se burlan del rey Arturo. ¿Cachai? Buena. Y son bastante buenos. Vamos a culturizarnos de sentido del humor. Pero mira, qué bueno que se vean así los británicos, sí. ¿Contaste la historia de Peso Pluma, no? La encontré. Peso Pluma fue infiel a Nicki Nicole. ¿Quién es Nicki Nicole? Persona... Tú. Que andarle todo Es una rapera argentina y Peso Pluma va a Chile, todos sabemos del género urbano, y fue infiel. Entonces ahora en su Instagram, nuevamente Chile, ¿qué hizo? Fue a su Instagram a dejarle saludos, alguna receta. Así que nuevamente Land of Memes Chile. Y como Peso Pluma va a Chile al festival en algunos días, esperemos que haya sido un éxito, porque este capítulo lo van a escuchar después quizás. Entonces ya estaba ahí Chile haciendo lo suyo nuevamente.
Así que Chile ha estado ahí apuntada. En las redes sociales deben mirar con cara de esta gente tiene mucho tiempo. Es que yo creo que sí. La gente tiene mucho tiempo. Sí, pero eso también es una cosa que define en verdad. Pero eso lo define ahora último porque tenemos redes sociales. Antes no sé qué nos definía como país. Pero no sé si esto es lo mismo, weón. Porque todas las personas que hayan sido funadas en redes sociales antes es porque le habían hecho algo a Chile. Peso Pluma no le hizo nada a Chile, weón. Le fue infiel con su pareja, que ni siquiera es chilena. Claro, pero pasó que estaba en boca de todos porque recordemos que Peso Pluma se había generado toda una controversia de un columnista, de Alberto Mayol, que cuestionó que el Festival de Viña pagara por un artista del género urbano que hace alusión al mundo narco. Entonces era como plata del Estado es para traer un artista de ese tipo, y empezó toda una controversia. Por eso Peso Pluma en Chile está agarrando más vuelo. Por supuesto, ninguna publicidad es mala, así que le sirvió y ahora debe ser el más escuchado después de este podcast, por supuesto, en Spotify. Oye, tengo una última pregunta respecto al mundo del Cagüín. A ver. ¿Cuál es el rol de la prensa dentro de incentivar la cultura del Cagüín? Porque en Chile tenemos las últimas noticias, tenemos la cuarta. Ha bajado. ¿Sí que ha bajado? ¿Tú te acordáis de la época de SQP? ¿Verdad? Sí. SQP y todo, Alfombra Roja en el 13, SQP con un gran ídolo, o sea, gran humorista como Felipe Abello, que hoy en día en YouTube tiene una cantidad, y que hace poco también fue funado Felipe Abello. Nadie lo pensó. No, pero salió estoico de la funa. Sí, salió estoico Felipe Abello, salió estoico. Pero lo que te digo, yo creo que antes Chile en los 2000, o sea, era cercano. SQP ha sido boom de cuando, el 2007, 2006, por ahí. Sí. Había se dedicaba toda la mañana, o sea, mientras algunos canales tenían matinales, encontraba un espacio con SQP y empezó a tomar vuelo eso de la farándula. ¿Es que eso que será influencia argentina? Que los argentinos siempre fueron los reyes de la prensa rosa, como se le llama. Claro, y en Chile también en un momento, bueno, ha sido cíclico, volvieron los reality. Cosa que en Chile hubo un boom en Chile los reality, y después de eso, como no me acuerdo en qué año, yo no vi mucho reality, yo creo que vi con suerte uno. Y ahí obviamente había mucho más espacio. A esto de los cagüines en la prensa rosa le dicen. Sí. Roja, sí. Claro, había mucho más espacio, pero yo creo que ha ido decayendo. Y ahora que volvieron los realities quizás tome vuelo, pero también estamos más alejados, estamos más viejos quizás. Sí. Pero es cierto que a nivel televisivo al menos como que bajó la intensidad. Pero a nivel como prensa escrita, ya con redes sociales y todo cada vez menos relevante, pero siempre tuvimos dos diarios muy marcados. La última noticia y la cuarta. Apareció el de Clinic después. ¿Sí? ¿Tú sabes por qué se llama The Clinic o no? Sí, por donde estuvo detenido Pinochet ahí en Londres. La London Clinic, exactamente. Clinic. Yo pasé por ahí. Yo sabía, sí. Yo pasé por ahí un día caminando y ahí está una fotilla ahí. Ahí en Francia tenían como un diario equivalente, ¿cachai? Puta, no. Tú nombraste, Charlie Hebdo, entiendo que es como el que tenía la mayor cantidad de sátira y creo que no se ha regulado mucho, pero es como el único que vi, porque en el fondo entiendo que Charlie Hebdo también se reía de distintos índole política, no había un color. Eso entiendo, porque el de Clinic, igual que éramos o no, sí, se va más en la línea de la izquierda que era ahí, pero se mofa igual de ambos de todo. Sí, pues. Pero el de Clinic es más de humor que traer como cagüines, a mi parecer. Sí, es más de humor. Yo diferenciaría ahí. Ponte tú, Charlie Hebdo me da la sensación que es más de humor que de cagüín. Sí, es mucho más. Yo siempre he dicho que es más de humor. Las últimas noticias es cagüín puro. Las portadas de repente son un chiste, es como... Acá hay un equivalente en las últimas noticias que se llama The Sun, el Sol. Y estuve leyendo, bueno, es el 8º diario de mayor circulación del mundo. Ese nivel, creo que The Sun se exporta a no sé qué países, probablemente llegará a Estados Unidos, en volá llegará a algunos países de acá de la Commonwealth. Es un diario cagüines, pues, bueno. Y en Reino Unido, ¿en qué posición está o no? Debe estar como segundo. No, cacho, debe estar súper alto, porque aquí también tenéis diarios potentes, pues tenéis The Telegraph, tenéis The Guardian, ¿cachai? Que hasta Chile de repente citan a esos diarios, pues. La prensa británica en general es muy potente, pero el hecho de que traí en la lista de los top The Sun, igual me llama la atención. Y The Sun publica puras weas, pues, weón. De hecho, yo me acuerdo el día de la coronación del rey. ¿Ya? Estaba viendo la tele
Estaban mostrando las portadas de todos los diarios. Como que era como un slideshow que no paraba. Y todos los diarios eran como el rey, Charlie, la weá. Y de repente salía el de Son y tenía una weá como perro se come, no sé qué weá. y una weá absolutamente nada que ver. Y por el fondo era como para ser rupturista, o como bueno, hablar del rey o hablar de cualquier weá. Y hace poco, el de Sun cumplió 50 años y sacaron como una lista de los titulares así como que los más icónicos. Y lo estoy mirando, es una weá muy, muy chistosa. El más icónico habla de un comediante que yo no sé quién es, de los años 80, que se llama Freddy Starr. Y el titular dice: Freddy Starr se comió mi hámster. Y la noticia era que una mina random acusó al comediante de que lo vio comiéndose un sándwich con su hámster. ¿What? Y la weá durante mucho tiempo fue como un mito urbano, pues weón. Y la gente funaba a este weón como: oh, Freddy culiao, ¿por qué te comiste el hámster? Y la weá era como absolutamente mentira. No. Y después, loco, años después decía como: esta weá fue muy bacán porque me dio mucha publicidad. Pero weón, ese nivel de cagüey se comió un hámster. Sí. Y ahí hay un montón de titulares muy random. The Sun fue el primero en mostrar una foto pública de la princesa Diana, cuando nadie sabía quién era. Así como: Charlie tiene una polola nueva. Ese era como el titular. Foto de Diana. De Diana. ¿Sí? ¿Te acordáis de alguna portada en Chile de la cuarta, la última que haya sido notición? Yo me acordé ahora de una. Por eso te pregunto, a ver, dale. Oh, no, dale. Me acuerdo de la cuarta: le hizo el amor a una tuerca. Para que veáis que nuestros países no son tan distintos, una de las más populares de The Sun es un weón que le hacía el amor al asfalto. Y fue arrestado en un pueblo random en Reino Unido. Yo me acuerdo de esa de la cuarta. ¿Verdad? Me acuerdo de las últimas noticias, tuvo una controversia porque mostró una vez una foto de Bielsa, creo que sin la dentadura arriba. Y fue muy, muy controversial porque en el fondo fue como igual muy íntima. Era un entrenamiento, se la había corrido algo, entonces fue como muy, muy controversial de parte de las últimas noticias. Pero la última noticia tiene unas portadas malísimas, cero relevancia, cómo ser influencer, no sé qué, y ser un influencer que gana millones. Yo hace como, debe haber sido hace unos 7 años atrás, 6 años atrás, fui a la última noticia, como que me metieron una charla. Ya. Y los buenos hablaban así como de cómo funcionaba el diario por dentro, y nos contaron como los titulares los diarios más vendidos con sus respectivos titulares. ¿Ya? Y el número 1, no me acuerdo, era una hueá de farándula, era como el de la quinita con Zamorano. Con Zamorano. No se casaron. La pareja de Chile, que no se casó. Claro. Pero el número 2, y como que ese era el punto, era una weá como: este es el ranking de carreras con los sueldos más altos. Y la weá era como el titular era un estudio de mercado laboral. No, sí, de repente Loon tiene eso, yo la leo, de repente tiene esos estudios como muy... Pero era impresionante que ese era el segundo más vendido. No era farándula, weá. Y los buenos estaban como súper orgullosos de eso. Es que yo creo que Loon tiene de todo. En realidad te pasa, por ejemplo, yo me he fijado que cuando viene la época como de matrícula de universidad, vienen esos estudios. Como las carreras técnicas más rentables o que generan mayores ingresos. Y bueno, es que la prensa, a mi juicio, la prensa chilena tiene como un ciclo que se repite todos los años, pues bueno. Entonces va a salir la noticia de que están caros los útiles escolares en marzo. Exacto. De que subió el precio del pescado para Semana Santa, que el 1 de septiembre, los abuelitos pasaron agosto, entrevista en hogar de ancianos. Y bueno, todos los años la misma noticia. Son como las notas que yo siempre pregunto en las notas para las elecciones. Los vocales más chacoteros, típica nota, los vocales chacoteros que trajeron el play, los que trajeron el asado, los que se juntaron antes. Y típica nota, el vocal que obligaron, que no se quiso quedar y se fue corriendo. El vocal que llegó borracho. La persona que quiere ser vocal y se va a ofrecer y nunca queda. Típicas notas que salen en elecciones en Chile y se repiten todos los años. Vino viejo pascuero a votar. Claro, viene como ¿quién está disfrazado de dinosaurio esta vez? Claro, es como eso. Rarísimo, sí. Siempre pasa. Es cíclico, todo es cíclico. La ropa, la música.
Todo ha sido cíclico. Entonces, conclusión. ¿Son nuestros países cagüineros? Puede ser. Sí. Puede ser que Reino Unido sea cagüinero ahora que lo pienso. Viéndolo del diario, viéndolo de estas encuestas, porque sí. Yo creo que sí, estamos ahí de lugares donde al final hay cosas bien universales entre los países y hemos hablado de esto que el primer mundo, entre comillas, después vemos y igual que en Latinoamérica ocurre lo mismo. Hay un desastre. Yo creo que el cagüín es una cosa universal, weón. O sea, piensa Estados Unidos, weón, cuando fue todo el tema de Mónica Lewinsky. Weón, portadas de diario, esa weá era más importante que cualquier conflicto internacional de la época, weón. Totalmente. Yo creo que Hawái es algo que nos une como. Recuerdo más antiguo ese. Sí. Pero es que ese tipo de weá absurdas, cuando se tomaron el Capitolio y estaba ese weón con cachos de búfalo, ¿cachai? Bueno, esas son las noticias que queremos ver, weón. Acá tuvieron un candidato presidencial que tuvo un escándalo de abuso y todo, como vestido, salió en bata a recibir como una mucama en un hotel y el tipo liquidó su carrera política con eso. Y él estuvo metido, si no me equivoco, en el Banco Internacional y tenía cargos muy altos. Y también así como ha pasado en Francia. De hecho, hay un documental en Netflix que habla de la vida de él. El brígido que las carreras de políticos no se caen por malas decisiones, se caen por escándalos de ese tipo. Acá Tony Blair, como la gota que rebalsó el vaso cuando el güey lo sacaron de como primer ministro, fue que se destapó que el güey había hecho un carrete en pandemia. Ah, me acuerdo. Sí, el que hablaba yo acá fue Strauss-Kahn, que fue director del FMI, del Fondo Monetario Internacional. Y él tenía una carrera, quería postular acá como primer ministro y ahí quedó. Estaba mirando acá en The Sun, había otra portada de un político, no sé de qué año, que el güey lo pillaron jalando cocaína. Y hay una foto, y la foto es la portada de la wea. El güey pegándose un jale. Tranquilo, ¿ah? Sí, una cosa poca. Pero bueno, hoy día hemos aprendido de los cagüines, de cómo estos países siguen esa línea y como decía Alonso, esto va en línea universal y Chile también está en esa misma línea. No sabemos qué ocurre en Talca, no tenemos idea. Quizá allá también siguen los cagüines y también siguen este podcast. Talca tierra cagüines, definitivamente, weón. Talca tierra de memes, nos entrega momentos tremendos. Sí, oye, tenéis que ir a Talca, weón. Deberíamos hacer un especial en vivo desde Talca. Yo ya he ido a Talca. Ahora que haya ir a Chile, párate claro. en medio de la Plaza Central. Y grabamos un live. Pero tienes que ir tú también, por favor. Ya, vamos, nos juntamos en Talca, apaño. Como nuestros auspiciadores que nos lleguen a Talca. Sí. Bueno, así que eso, muchas gracias a todos los que llegaron hasta esta parte del capítulo, como siempre, como ya dijo el Javier, suscríbanse a todos. Y a Spotify. Y no solamente Spotify, nuestro podcast también está disponible en Apple Podcasts y en Amazon Prime Music para que nos escuchen en su plataforma favorita. Así es. Así que eso, compartan, suscríbanse. Javier, que tengas un muy buen viaje a Chile. Muchas gracias. Harta marraqueta, harto completo, harta panada. Así es. Y nos estamos viendo ya el próximo capítulo. Nos estamos viendo. Saludos a todos. Abrazo, Alonso. Que estén bien. Chau. Chao.